Detrás de cada extorsión, de cada asesinato de la Mara Salvatrucha, había algo que casi nadie vio. Una máquina silenciosa. Una máquina que, para seguir viva, necesitaba devorar a los más inocentes de todos. Escuche bien estos dos números, porque son de los que quitan el sueño. Cerca de 1.200 niños menores de 12 años usados por la pandilla y 638 mujeres explotadas para llenar las arcas de la Mara. No es una exageración ni un rumor, es lo que la Fiscalía acreditó, con pruebas, en el juicio más grande de la historia contra esta estructura. La Mara no solo mataba adultos en la calle, tenía una fábrica para consumir niños y mujeres, y así perpetuarse. Escúcheme bien, hermano, porque esta es la cara más oscura y más escondida de toda esta historia. Cuando pensamos en la Mara, pensamos en el pandillero tatuado, en el arma, en el muerto en la esquina. Pero hoy le voy a hablar de las víctimas que nadie contaba, las invisibles, las que no aparecían en las noticias, los niños a los que les robaron la infancia y las mujeres a las que les robaron la dignidad. Y lo más frío de todo es que no fue un accidente, fue un plan. Porque esto no pasó porque sí, fue deliberado, calculado, pensado para que la pandilla no se acabara nunca. Y para entenderlo, tengo que explicarle cómo funcionaba esa máquina por dentro. Pero antes, permítame una cosa. Si usted es abuelo, si es padre, si tiene un nieto o una nieta que ama más que a su propia vida, si es de los que creen que hacerle daño a un niño es el peor de los pecados a los ojos de Dios, entonces bienvenido a Los Caídos. Aquí contamos, con nombre y con respeto, las historias que otros callan. Suscríbase y active la campanita, que esta historia tiene que conocerla todo el mundo. Porque este expediente encierra 3 preguntas, y le pido que se las guarde bien. Primera, ¿cómo hace una pandilla para convertir a más de 1.000 niños en herramientas de su crimen? Segunda, ¿qué fue de esas 638 mujeres a las que la Mara devoró para financiarse? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Puede la justicia hacer responder a los jefes que sin ensuciarse las manos ordenaron todo este horror? Guarde esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta, y ninguna es fácil de escuchar. Empecemos por entender la máquina. La Mara Salvatrucha no era un grupo desordenado de delincuentes. Según la Fiscalía, era una estructura enorme, organizada como una empresa del crimen, con decenas de programas y cientos de clicas repartidas por todo el país. Una pirámide con jefes arriba y soldados abajo, donde cada orden bajaba y cada cuenta subía, y como toda empresa que quiere durar, tenía un problema que resolver. ¿Cómo asegurarse de no desaparecer nunca? ¿Cómo garantizar que, cuando cayera una generación de pandilleros, hubiera otra lista para reemplazarla? Y para que dimensione esa máquina, escuche cómo estaba armada. Según la Fiscalía, todo funcionaba con una disciplina de hierro. El que controlaba una clica le rendía cuentas al que controlaba un programa, y ese, a su vez, le rendía cuentas a los ranfleros, los jefes máximos, que eran los que autorizaban los crímenes. Nada se movía sin permiso de arriba, y para mantener a todos en línea, la pandilla tenía hasta su propio reglamento interno, un código de más de 100 reglas que cada miembro debía obedecer al pie de la letra. Ser pandillero, quedó probado en el juicio, significaba aceptar un solo camino: matar, extorsionar, traficar. No había medias tintas. Y esa máquina tan perfecta tenía un combustible secreto y espantoso. Porque para no desaparecer nunca, la Mara necesitaba un relevo. Y la respuesta que encontró es de las cosas más monstruosas que se han visto. La respuesta fueron los niños. Según lo que la Fiscalía acreditó en el juicio, la pandilla usó a cerca de 1.200 niños menores de 12 años. 12 años. Criaturas que apenas deberían estar preocupándose por la escuela, por jugar, por su primer partido de fútbol. En vez de eso, la Mara los metió en su mundo, los fue moldeando, los fue instruyendo para que participaran en sus actividades criminales, para que crecieran dentro de la estructura, para que un día tomaran el lugar de los que caían presos o muertos. Léalo despacio, hermano. Los estaban criando para heredarles el crimen.
Eso es lo más escalofriante. No los usaban y los desechaban, los formaban, los preparaban como quien prepara a un aprendiz, para asegurar el relevo, para que la pandilla, como una plaga, nunca dejara de tener manos nuevas. A ese plan frío de robarle la niñez a 1,200 inocentes, para perpetuar el terror, la pandilla lo tenía pensado como una inversión a futuro. Y todo eso se enseñaba con reglas, hasta tenían su propio libro de leyes del mal, porque la Mara adoctrinaba a los suyos con un conjunto de normas internas. La fiscalía reveló que a ese código de reglas la propia pandilla lo llamaba el testamento. Un testamento. La palabra que uno usa para heredar lo que deja al morir, y lo que ellos heredaban, de generación en generación, no era una casa ni un terreno, era el crimen, era el odio, era la obligación de matar y de obedecer. Ese era el legado que le pasaban a esos niños. Piénselo un momento, con el corazón. Cada uno de esos 1,200 niños tenía una madre, tenía quizás una abuela que rezaba por él, tenía la posibilidad de haber sido un doctor, un maestro, un trabajador honrado, y la Mara le arrancó todo eso para convertirlo en una pieza de su máquina. Le robó lo único que no se recupera jamás, la inocencia. Esa es una forma de asesinato que no deja cadáver, pero que mata igual, matar el futuro de un niño. Y si eso le dolió, lo que le voy a contar ahora es igual de duro. Porque los niños eran para el relevo, pero la máquina también necesitaba dinero. Y ahí entra la otra víctima invisible de esta historia, las mujeres. Según la fiscalía, la MS-13 explotó al menos a 638 mujeres, 638 vidas, forzadas a la prostitución para generar ganancias que iban directo a las arcas de la pandilla. No le voy a dar detalles, por respeto a ellas y a usted, pero sí quiero que entienda lo que significa ese número. Son 638 hijas, hermanas, madres, a las que la Mara convirtió en una fuente de dinero, explotando lo más íntimo y sagrado de un ser humano, para financiar armas y crímenes. Deténgase a pensarlo. La máquina se alimentaba de las dos formas más crueles posibles. Por un lado, consumía la inocencia de los niños para tener soldados en el futuro. Por el otro, consumía la dignidad de las mujeres para tener dinero en el presente. Niños para el relevo, mujeres para las arcas. Un engranaje perfecto y perverso, montado sobre el sufrimiento de los que menos podían defenderse. Y hay algo en todo esto que a usted, como persona de bien, tiene que remecerle el alma. Piense en el tipo de maldad que se necesita para esto. No hablamos de un hombre que pierde la cabeza y comete un crimen. Hablamos de gente que con la cabeza fría se sentó a planear cómo usar niños y mujeres como recursos, como quien planifica la producción de una fábrica. Para ellos, esos 1,200 niños no eran hijos de nadie, eran mano de obra futura. Esas 638 mujeres no eran hijas de nadie, eran una fuente de ingresos. Les quitaron hasta la condición de personas. Y eso, hermano, es quizás lo más oscuro que puede caer un ser humano, dejar de ver seres humanos en los demás. Y por años, todos esos jefes creyeron que jamás pagarían por esto, porque ellos, los grandes, casi nunca se ensuciaban las manos. No eran ellos los que reclutaban al niño en la esquina, no eran ellos los que amenazaban a la mujer. Ellos daban la orden desde arriba, desde una oficina clandestina o desde una celda, y dejaban que otros hicieran el trabajo sucio. Se creían protegidos por esa distancia, intocables. Pero aquí, hermano, es donde llega la justicia, y llega de una forma histórica, porque la fiscalía usó una herramienta jurídica poderosa para alcanzar precisamente a esos jefes. Se llama la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Suena complicado, pero la idea es sencilla y hermosa. El que manda en una máquina de crimen responde por todo lo que ordena, aunque no haya apretado el gatillo con su propia mano. Los llaman los hombres de atrás, y ahora responden por todo. Y escuche este detalle, porque le va a poner la piel de gallina. Esa misma doctrina, esa misma teoría jurídica, es la que se usó para juzgar a los jerarcas nazis, a los que dieron las órdenes del horror en la Segunda Guerra Mundial sin dispararle personalmente a nadie.
La justicia salvadoreña tomó la herramienta con la que el mundo juzgó a los peores criminales de la historia y la aplicó a la cúpula de la Mara Salvatrucha, para que ninguno de esos jefes pudiera esconderse detrás del «yo no lo hice con mis manos». Piense en lo que eso significa, hermano, porque es enorme. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a un problema: ¿cómo castigar a los que planificaron la matanza de millones si ellos jamás tocaron un arma? Y la respuesta fue esta idea: el que dirige la máquina del crimen es el verdadero autor, aunque otros ejecuten. El soldado que obedece es una pieza, el que da la orden y controla la máquina es el culpable de fondo. Con esa misma vara se midió a los peores criminales del siglo pasado, y ahora, en El Salvador, se midió con ella a los que convirtieron a 1,200 niños en herramientas y a 638 mujeres en mercancía. Los hombres de atrás, de la Mara, tratados como lo que son. Y así, por fin, alguien está respondiendo por los invisibles. Cientos de cabecillas de la Mara, la cúpula entera, fueron sentados en el banquillo del juicio más grande jamás visto contra esta pandilla. Y la fiscalía pidió para ellos las penas más altas, además de una reparación millonaria para el Estado y para las víctimas. Por primera vez, esos 1,200 niños y esas 638 mujeres dejaron de ser un número olvidado, se convirtieron en cargos, en pruebas, en la cuenta que hoy tienen que pagar los que se creyeron dioses. Y las cifras de ese juicio le van a dar una idea de lo que se cerró. Casi 500 cabecillas procesados a la vez. Miles y miles de crímenes acumulados en un solo expediente, cometidos a lo largo de una década entera. Una reparación de millones de dólares exigida para el Estado y para las víctimas. Y la petición de las penas máximas, esas que se suman hasta llegar a cientos de años de prisión. Todo el aparato del terror, desde los que daban las órdenes hasta el último de sus secretos, puesto por fin sobre la mesa de la justicia, con los 1,200 niños y las 638 mujeres en el corazón de la acusación. En esta vida hay quienes creen que se puede construir un imperio sobre la sangre de los inocentes y no pagar nunca, que robarle la niñez a un niño y la dignidad a una mujer se queda impune si uno da las órdenes desde lejos. Pero hay una verdad más grande que todos ellos. Ante Dios, y por fin también ante la justicia de los hombres, el que ordena el mal es tan culpable como el que lo ejecuta, y no hay distancia, ni celda, ni cadena de mando lo bastante larga para salvar al que mandó hacer daño a un niño. Y déjeme decirle algo, hermano, para que se lo lleve de esta historia. Dice la Biblia que el que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgaran una piedra de molino al cuello. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y si hay un pecado que clama al cielo, es el que se comete contra un niño indefenso. Durante años pareció que ese clamor no era escuchado por nadie aquí en la tierra, que esos 1,200 niños y esas 638 mujeres sufrían en silencio, sin que nadie moviera un dedo. Pero el silencio se rompió, y hoy por fin, alguien está obligando a los culpables a mirar de frente el daño que hicieron. Esos 1,200 niños merecían jugar, estudiar, crecer en paz. Esas 638 mujeres merecían respeto, amor, una vida digna. La Mara se los robó a todos para alimentar su máquina, pero esa máquina, al fin, se detuvo. Y hoy, sus dueños responden, uno, por cada infancia y por cada vida que devoraron. Dígame usted, ahora que conoce esta historia, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios y déjele una oración a todos esos niños y a todas esas mujeres que la van a sentir. Cada comentario es una forma de decirles que ya no están olvidados. Y si esta historia le movió el alma, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que sepan lo que de verdad se vivió en esta tierra y cómo hoy está cambiando. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos rescatando del olvido a los que nadie contaba. Que Dios los bendiga, hermanos, y que proteja siempre a nuestros niños.